Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de hoy viernes, somos 11 de diciembre y vamos a continuar con el tema de hermenéutica bíblica. Estamos en principio dedicando los viernes a este tema, llevamos varias series de estudio paralelas y a la vez que estudiamos conociendo a Dios, teología, también Apocalipsis. Y estamos los martes estudiando acerca del mundo de las tinieblas, del reino de Satanás. Y los viernes pues estamos estudiando hermenéutica. Así que hoy viernes vamos al estudio de hermenéutica, que ya nos ocupa pues desde hace ya unas cuantas sesiones, unas cuantas clases. Bien, es viernes, como hemos dicho, 11 de diciembre. Mañana sábado tenemos un día especial, una actividad especial con Juan Varela y su esposa Marimar. Así que os emplazo y os invito que mañana podáis estar en la reunión que vamos a hacer por la mañana a las 10:30 con la plataforma Zoom. Es una forma de tener reuniones virtuales, pero en la que estamos todos como si estuviésemos ahí hablando con la persona, porque todos nos podemos ver, podemos preguntar, podemos hablar. Entonces la reunión consistirá en una charla más o menos de 1 hora que Juan Varela va a dar a las 10:30, y después puede haber un tiempo de coloquio, podéis hacer preguntas y se puede hablar, se puede dialogar. Por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos otra sesión con el mismo formato. Y entonces pues para entrar, para participar, yo compartiré el link, el enlace, a través de WhatsApp, de Messenger y de aquí en Facebook, para que todos los que estéis interesados podáis apretar encima de ese enlace e ingresar. Si tenéis instalado Zoom, la aplicación, entraréis directamente. Si no tenéis la aplicación Zoom, al mismo apretar ahí en el enlace, os llevará al lugar y os preguntará si queréis instalar Zoom. Es una aplicación, ocupa muy poco espacio, es sencilla, y hoy en día la mayoría de gente ya tiene este tipo de plataformas porque con todo esto de la pandemia se ha hecho mucho más popular el tener que hacer así reuniones por internet. Entonces, pues bueno, os invito, os emplazo, no os lo perdáis. Juan Varela y Marimar son toda una autoridad en temas de familia, ideología de género, homosexualidad, todo este tema. Ellos dirigen el instituto que tiene por nombre INFA, que es un instituto relacionado con la familia, y bueno, y tienen ciclos formativos muy serios y muy profundos. Así que es una gran oportunidad que mañana podamos compartir con ellos. 10:30 por la mañana, 6 por la tarde, y a las 9 de la noche volveremos a tener nuestro estudio bíblico para los que se queden con hambre de la palabra. Muy bien, hermenéutica, vamos a continuar. A ver, os refresco un poquito la memoria. Veníamos del último día, estábamos hablando que la Biblia es un libro espiritual, pero también es un libro humano. Es un libro espiritual porque es el mensaje de Dios a los hombres. Es un libro humano porque fue escrito por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu respetó el estilo y los hombres utilizaron palabras humanas. Entonces decimos, es un libro humano, es un libro espiritual. Es importante considerar estas dos facetas para poder interpretar correctamente la Escritura. Estuvimos hablando, por lo tanto, que la Biblia como un libro humano, tenemos que entender la historia, personajes, eventos, lugares, fechas. Tenemos que entender la gramática, ya que la Biblia ha sido escrita con palabras humanas y con la gramática propia de cada idioma, pues hay que conocer las reglas, las leyes de la gramática para poder interpretar correctamente. También hablamos de la cultura, el entorno cultural en el que la Biblia se escribió. Y en ese contexto llegamos al final de la clase diciendo que tenemos que entender que la interpretación parte de una base,
y es que toda interpretación, en principio, tenemos que entender que tiene que ser literal. Interpretar el texto literalmente, no figuradamente. Nos hacíamos considerábamos tres ideas al terminar la clase el último día. ¿Cómo sé cuando un texto es literal o cuando no es literal, cuando contiene un lenguaje figurado? Bueno, ¿cómo sé que no es literal? Bueno, precisamente cuando se emplea la clase de lenguaje figurado propia como figuras retóricas, que comprendería pues parábolas. Por ejemplo, la parábola sería un lenguaje figurado, entonces yo tengo que tener en cuenta si esto es así. También sé que no es literal cuando se expresa una idea disparatada. Por ejemplo, cuando Jesús decía: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Eso no es literal, esa idea es disparatada, no encaja en la enseñanza bíblica, entonces yo tengo que saber interpretar. También sé que no es literal cuando contradice alguna enseñanza que está clara en otros textos en la Biblia. Yo os ponía un ejemplo al finalizar el último día, en Lucas 14:26, cuando Jesús decía: el que no aborrece a padre, a madre, o a esposo, a esposa, o a hijos, por causa de mí. Entonces esta enseñanza parece que contradice otros textos, porque aquí dice el que no aborrece, pero después en otros textos se nos enseña que tenemos que amar a padres, amar al prójimo, amar a todos. Vale, es que no me di cuenta, Belén me estaba haciendo señas aquí. A veces soy un despistado, me despisto. No he puesto los aparatitos del audio y ahora ya os habéis acostumbrado a lo bueno, a que si el sonido no es el mejor, pues claro que sí. Vale. Nada, enchufé el micro, que es que se oye mejor. No me di cuenta que no había escuchado esto y me hicieron señas que no se oía bien. Y no me sale la gente que se conectó, pero no me salen los comentarios. Entonces, pues no me di cuenta. Seguro que algunos estabais diciendo que no se oía demasiado bien. ¿Se oye mejor ahora? A ver qué me dicen por acá. Y voy a encender la tablet, porque ahora tengo puesto el teléfono para que me grabe, y en el teléfono no me aparecen comentarios. Muy bien, estábamos resumiendo. Si alguno no lo escuchó bien, no hay problema, porque estábamos refrescando memoria, resumiendo el final de la última clase, cuando estábamos hablando de entender la Biblia literalmente. Podríamos decir que el método literal es aceptado universalmente como punto de partida de la interpretación de cualquier literatura. O sea, tú no empiezas a leer un texto y de entrada tratas de entender que ese texto es figurado. No, lo normal es, cuando tú lees un texto, partir de la base de que esto es literal. Y cuando tú empiezas a leerlo, entonces si detectas algo como lo que antes decíamos, el lenguaje figurado, ideas disparatadas, una clara contradicción con enseñanzas ya que están bien definidas en otros lugares de la Biblia, entonces cuando uno entiende y piensa, bueno, esto no es literal, y entonces se tiene que interpretar de otra forma. Bueno, ¿cómo estáis esta tarde de viernes? Juan Vázquez decía: sí, se oye más flojito, falta el micro. Cierto, ¿cómo os disteis cuenta? Yo no me di cuenta y estoy despistado. Y bueno, ahora ya dicen que se escucha mejor. Estupendo, perfecto, muy bien, dicen todos por acá. Vale, pues nada, vamos a avanzar entonces un poquito más. Vamos a hablar de las formas de interpretación, hablando de la Biblia como un libro humano, hablando de la Biblia como un libro divino, hablando de que, bueno, tenemos que entender todos estos factores. Vamos a hablar de la interpretación inductiva. ¿Qué es la interpretación inductiva? Bueno, primero vamos a mencionar lo que es el método deductivo y después hablaremos del método inductivo. ¿Qué es el deductivo?
El intérprete acepta una verdad, una enseñanza como verdad, una enseñanza que ha escuchado de un maestro, un predicador, a lo mejor en una predicación, o has leído un libro, o has consultado un comentario bíblico. Entonces ahí tú has recibido una enseñanza. Por ejemplo, acerca de que la salvación, imagínate que tú escuchaste o leíste en un comentario o en un libro, tú leíste que la salvación se obtiene mediante las buenas obras. Entonces, el método deductivo, tú deduces que esa enseñanza es verdadera. Entonces, ¿qué haces? Una vez que tú ya tienes el tema, tú ya escuchaste bien de un comentario bíblico, bien de una predicación, entonces, ¿qué haces? Vas a los textos bíblicos a buscar si apoyan esa enseñanza. En este caso te darías cuenta que los textos bíblicos no apoyan la idea de que uno se salve haciendo buenas obras. El método inductivo es al revés. O sea, tú no partes de una idea ya explicada por un predicador, por un libro, por un comentario. No, lo haces al revés. Tú vienes a los textos, los estudias, los desarrollas y después puedes consultar otras fuentes, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, otras fuentes para ver qué dicen acerca de lo que tú ya estabas interpretando. El primer método, el método deductivo, es más apropiado para niños de escuela dominical, para creyentes jóvenes en la fe, creyentes nuevos, que aún desconocen, aún son un tanto inexpertos a la hora de escudriñar las Escrituras. Entonces escuchan el mensaje, aceptan en principio el mensaje como verdadero, pero van a comprobar en las Escrituras, en los textos bíblicos, a ver qué dicen acerca de eso que escuché. Es lo que en la Biblia hicieron los de Berea. Cuando Pablo vino a la ciudad de Berea, él enseñaba acerca de Jesucristo. Allí los judíos escuchaban, los judíos como practicantes de la religión judaica, escuchaban lo que ahora Pablo les enseñaba, y Pablo les hablaba de la venida del Mesías. El Mesías prometido ya vino, murió por nosotros en la cruz. Para ser salvos tenemos que creer en lo que Él hizo, porque Él murió y resucitó, y su muerte significó el pagar por nuestros pecados. Y los de Berea escuchaban el mensaje, lo aceptaban, pero después dice que comprobaban en las Escrituras a ver si estaban conformes a lo que Pablo les había enseñado. Nos interesa más el método inductivo, porque es el que se adapta más ahora a nosotros. Nosotros ya no somos niños espirituales. Quien menos de los que estáis escuchando ya tiene un nivel de conocimiento bíblico. Entonces nosotros lo que hacemos es que primero estudiamos un texto o tema bíblico, vamos a la Biblia, nos vamos directamente a la Escritura y queremos por nosotros mismos sacar toda esa información, sacar todo el conocimiento, todo lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Después nos podemos apoyar o podemos contrastar lo que hemos deducido consultando lo que otros opinan sobre este tema, escritores, comentarios, etc. Entonces hay una serie de pasos cuando tú usas el método inductivo, cuando tú por ti mismo vienes a escudriñar la Escritura, que es lo que de alguna forma estamos estudiando en este tema de hermenéutica. Vamos a enumerar algunos de estos pasos. Algunas de estas cosas ya vamos hablando de ellas, pero de vez en cuando me interesa puntualizar para que nos vaya quedando los conceptos de una forma clara, así puntualizando 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, los pasos a seguir para interpretar personalmente la Escritura. Primero, observar. Si estáis tomando notas, si os gusta tener ahí vuestro cuaderno y desarrollar el estudio, bueno, pues apunta. Paso número 1, observar. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son las personajes que aparecen en esta historia? Información que el texto me dé sobre lugares geográficos, sobre el trasfondo histórico, toda la información que el pasaje me esté dando sobre los detalles culturales,
problemas que ahí se están mencionando o bendiciones. El texto me va a explicar muchas cosas y yo desde el momento cero lo que tengo es que observar. Antes de empezar a deducir nada, a tratar de sacar conclusiones, tengo que observar, tengo que conocer la historia, de qué se está hablando. Si se está desarrollando una historia, si es una carta que se escribe a una iglesia, igual. ¿Qué personajes aparecen en este texto? ¿A quién va dirigido? ¿Quién es quien escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Había algún problema? ¿Había bendiciones? Etcétera, etcétera. Eso es lo básico. Preguntas para reunir la máxima información posible. Si no, después ando cojo a la hora de interpretar un texto. Por eso la forma correcta de interpretar pasajes es leer todo un pasaje, no un versículo solo. Si tú coges solo un versículo de la Escritura y tratas de interpretarlo, te vas a encontrar con muchas dificultades. Es posible que interpretes mal, un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces tú tienes que conocer todos los detalles que puedas. ¿Vale? Primer paso, observación. Observa. Observa lo que el pasaje te cuenta. Pregúntate todas estas cosas. Cuanta más información reunamos de lo que ahí se está tratando, mejor nos va a ayudar después a entender el tema en sí mismo, lo que tenemos que interpretar. Primer paso, observar. Segundo paso, interpretar. Ya que tengo toda la información, ahora tenemos que interpretar el texto. Y nos tenemos que preguntar lo que ya hemos estudiado en este curso de hermenéutica bíblica. Me tengo que preguntar, para interpretar, para comenzar a interpretar, me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el autor quiso comunicar a los lectores? ¿Qué es lo que el autor quiso comunicar a los lectores? Primero, a los lectores de su época, en su momento, porque eran los que estaban ahí escuchando y el autor le está escribiendo a personas concretas. Pablo le escribe a los tesalonicenses. ¿Vale? ¿Qué le quiso decir Pablo a los tesalonicenses? Pero después, por extensión, también a nosotros, claro. Recordemos que la Biblia es un libro único en cuanto a que también es la palabra de Dios, también es origen divino, y por lo tanto los lectores también estábamos comprendidos nosotros en el tiempo, cualquier persona que leyese la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que el autor, y en este caso el autor es Dios, qué es lo que el autor le quiso decir a los lectores? Y ahí es donde tiene que entrar un trabajo de detectives. ¿Qué es lo que hace un detective? Lo investiga todo, lo observa todo. Un detective hace un seguimiento, observa a las personas, reúne información, analiza todos los elementos, el por qué esto, el por qué aquello. El intérprete bíblico tiene que ser algo así, un investigador. Cuando Jesús decía escudriñad las Escrituras, cavad hondo, eso es lo que significa escudriñad, profundizar, no te quedes con una simple lectura. La Biblia es profunda. La palabra de Dios tiene una dimensión de magnitud incalculable. No es solamente un conocimiento ahí básico de una serie de temas, no. La palabra de Dios contiene una riqueza tal que podemos pasar toda una vida estudiándola y nunca la agotaremos. Yo llevo como 40 años estudiando la Escritura y cada día me sigo sorprendiendo de cosas nuevas. Después de 40 años estudiar un libro, ¿qué podría aprender ya de ese libro? Bueno, pues todavía sigo aprendiendo cosas, ¿entiendes? La palabra de Dios es única. Por lo tanto, el intérprete es un investigador, es un detective. Tiene que hacer un análisis cuidadoso. Tienes un pasaje. Ese pasaje ya te ha dado información de lugares, de personajes, del trasfondo histórico en que se escribió, qué es lo que ocurría en el mundo en ese tiempo, costumbres, el problema que se trataba. Tú ya tienes un montón de interpretación, pero ahora empiezas a desgranar todo eso. Te preguntas qué es lo que el autor quería transmitir a sus lectores. Y a partir de ahí tú tratas de analizar cada uno de estos elementos que tú ya tenías. Toda esa información hay que sacar conclusiones, hay que desgranarlo. Fundamental,
no tengas prisa, no tienes que apresurarte. La prisa, las prisas, el querer ir rápido a la hora de sacar la información de la palabra de Dios no es buena, es enemiga. O sea, la Biblia no se lee como cualquier otro libro. Tú puedes tener un plan de lectura bíblica, perfecto. Tú puedes tener un objetivo, me voy a leer la Biblia en un año, estupendo, ninguna objeción. Pero, aparte de eso, tú tienes que sacar el jugo de la palabra de Dios. Se entiende que cuando antes decíamos escudriñad las Escrituras, no es una simple lectura, está hablando de estudio, de meterte en el texto, de tratar de reunir cosas que te digan algo. Sí, para eso también tenemos los recursos que Dios ha dispuesto. Dice en Efesios que Cristo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que el cuerpo de Cristo, de que la iglesia sea edificada. Entonces, por eso algunos nos dedicamos a la enseñanza en la Biblia, no porque nosotros tenemos un conocimiento, no, es porque Dios nos ha dado ese ministerio, como pastores y maestros. Entonces, nuestra dependencia viene del Señor. Nosotros estamos en las manos del Señor, confiados de que sea el Señor quien nos dirija en todo esto, y nos tratamos de dejar guiar por el Espíritu Santo. Pero detrás de todo eso también hay trabajo, hay esfuerzo, hay estudio. Un pastor y maestro no puede ser un neófito, dice allí en los requisitos, Pablo lo está enseñando. Entonces hay una preparación, hay un estudio, hay un trabajo que Dios respalda, Dios da el ministerio, Dios está guiando con el Espíritu Santo, y de esa forma nos metemos más en poder sacar todo ese alimento a través de la interpretación bíblica. Pero recuerda que dijimos que cada uno de nosotros somos un intérprete. Cada uno de los que leemos la Biblia, de los creyentes, sea cual sea tu nivel, sea cual sea tu ministerio, tú eres un intérprete, porque en el momento que lees ya estás interpretando. Si lees rápido, tu interpretación será muy simple. Por eso, para interpretar bien, no tienes que tener prisa. Tienes que hacer un análisis cuidadoso de todos esos textos. Tenemos pastores y maestros que nos enseñan, pero eso no quita que tú, personalmente, también tienes que esforzarte en tener un hábito de lectura y no leer simplemente, sino saber qué estás leyendo. Si lees rápido, interpretas rápido, puedes equivocarte. Entonces, la Biblia se lee así, tú coges y empiezas a leer, pero no tienes prisa por llegar a un punto, por llegar a acabar un tema, un capítulo, un libro, no tienes prisa. Tú empiezas por un versículo, y si te tienes que detener en ese versículo, te detienes. Y te preguntas cosas. ¿Qué me está diciendo aquí este texto? ¿Qué es lo que el Señor quería decir a los lectores? ¿Qué es lo que me quería decir a mí? Te tienes que detener ahí. Si te estás ahí un minuto o una hora, da igual. La Biblia no es cualquier libro. No es mi objetivo, es que me la quiero leer ya toda entera. No, eso ocurre cuando tú estás leyendo un libro, una novela, que quieres saber quién es el asesino. Y si nadie te hace spoiler, ¿no? Y viene y te dice, el asesino es el mayordomo, pues entonces tú quieres descubrirlo por ti mismo y tienes prisa ahí por saber cómo se desencadena la trama del libro y quieres llegar al final, pero la Biblia no es así, ya sabemos el final de la historia de la Biblia, o algunas cosas. Ahora lo que yo quiero es recibir alimento espiritual para mi vida. Yo necesito recibir el mensaje de Dios que tiene para nosotros. Entonces yo tengo que ir tranquilo, poco a poco. Necesito reunir toda la información y esa información me tiene que llegar en la dosis adecuada, poco a poco. Después de que yo estoy ahí preguntándome cosas, deduciendo lo que dice el texto, etcétera, entonces puedo hacer también lo que decíamos antes con el método deductivo. El método deductivo empezaba escuchando ya temas a través de
de predicadores, de libros, de comentarios bíblicos. Ahora, en mi interpretación inductiva, que parte desde mi propia iniciativa y mis recursos, ahora en ese punto de la interpretación, cuando yo ya estoy sacando deducciones, cuando yo ya estoy aprendiendo cosas, entonces me puedo detener a consultar otras fuentes, a autores distintos, a ver qué opinan ellos. No creas que todos coincidan en las mismas deducciones. Yo a veces en según qué temas, yo cuando preparo un estudio bíblico, pues estoy haciendo lo que te estoy explicando ahora, estoy interpretando textos, estoy sacando información de la Biblia, estoy profundizando y después yo consulto a ver qué opina este comentario bíblico. Bueno, en algún tema he consultado 3 comentarios bíblicos, 1, 2 y 3, y resulta que sobre un texto los 3 comentarios bíblicos tenían opiniones distintas. Vaya, porque cuando uno lee un comentario bíblico, da por sentado que esa es una obra seria, lo han escrito maestros, teólogos, gente con un conocimiento, y entonces tú lees, y ese es el peligro, que aceptamos todo lo que diga ahí el libro. Si es un escritor renombrado, un escritor muy conocido, que vende libros ahí por millones, tú lees lo que dice y aceptas que lo que está diciendo es lo correcto. Bueno, no podemos hacer eso. Tú ya sabes que yo siempre os he dicho, cuando yo enseño, vosotros juzgáis. Cuando yo estoy dando clases cada día a través de estos medios, de Facebook y directos, vosotros estáis juzgando lo que yo escucho. Sois un grupo. Si fuese solo una persona, diríais, ¿y si no me doy cuenta si se dice un error o no? Pero sois un grupo. A veces el grupo es muy numeroso. Entonces, entre todos tenemos la ocasión de decir, Víctor, eso que estás diciendo te equivocas. Puedo tener un lapsus mental y decir algo que no es correcto. Entonces, tenemos que no partir de la base de que porque lo diga un comentario bíblico, ya sí, esa es la verdad. ¿Qué pasa cuando tú lees un comentario 2 y 3 y resulta que son 3 ideas distintas? A mí me ha pasado sobre algún tema. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue el caso, pero bueno, hay temas, por ejemplo, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, cuando lleguemos a hablar del milenio, pues ahí tú te puedes encontrar con 3 comentarios que digan 3 cosas distintas acerca del milenio. Porque están los que creen que el milenio será un tiempo de reinado de Cristo sobre la tierra, están los que creen que lo que se explica en el milenio es un proceso de los últimos años de la Iglesia, están los que creen. Entonces hay diferentes versiones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues en estos temas difíciles, cuando siempre decimos algo, cuando la Escritura nos da una información y más allá de esa información la Escritura calla, tenemos que respetar eso. Normalmente, estos temas que generan varias interpretaciones no tienen que ver con las doctrinas fundamentales de la Escritura. A veces sí, la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, vas a encontrar que también se pueden encontrar 2 fuentes de información. Una corriente teológica dice que no se pierde, otra corriente teológica dice que sí se pierde. Bueno, tú tienes que tener tu propio criterio, tú tienes que tener tu propio método de estudio, como antes decíamos. Tú tienes que venir a la Escritura, tú tienes que venir y estudiarla, tú tienes que venir y sacar la información por ti mismo, confiando en el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor escondió estas cosas a los sabios y los entendidos y nos las reveló a nosotros. Lo que quiero decir con todo esto es que no te tienes que quedar condicionado. Ah, no, es que si un teólogo no lo tiene claro, ¿cómo lo voy a tener claro yo? Bueno, tienes una Biblia, tienes una capacidad intelectual, no importa si te consideras un gran sabio o no tanto, no importa, pero tenemos el Espíritu Santo.
y tenemos que seguir las reglas básicas de interpretación para poder recibir la verdad de la Escritura. Bien, hemos dicho los pasos para esa interpretación inductiva personal de cada uno. Primero, observar. Segundo, interpretar. Tercero, aplicar. Esa es la meta de todo estudio bíblico, la aplicación. Que lo que estoy estudiando y lo que estoy aprendiendo entre a formar parte de mi vida. Mira, tener un conocimiento más amplio de la Biblia no es un fin en sí mismo, no es nuestro objetivo. No, es que yo quiero tener un gran conocimiento de los temas bíblicos. Así cuando juegue al juego bíblico de mesa me sabré todas las preguntas. Bueno, si ese es tu objetivo, pues es un objetivo muy pobre. No te va a llevar a ninguna parte. No, nuestro objetivo no es tener un conocimiento más amplio de la Biblia, sino que ese conocimiento transforme mi vida. Que lo que yo estoy aprendiendo de la Escritura me lleve a una vida más santa, a una vida agradable a los ojos de Dios, a una vida de obediencia a Dios. Ese es el objetivo. Entonces, el tercer paso y fundamental a la hora de interpretar la Escritura es eso, aplicarlo. Aplicación. Allí en Josué 1:8, que es un versículo que yo repito hasta la saciedad, porque es la clave de la vida de éxito en el cristiano, de la forma de vida de la iglesia, etc. Cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está. Observación, lectura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si de día y de noche meditarás en él. Ahí está. Interpretación, estudio. Meterte en la palabra, profundizar, intentar ahí a ver qué dice la Escritura. Pero ahí está la tercera parte, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Aplicación. En ese versículo se enseñan estos tres pasos. Observación, interpretación y aplicación. Para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Ese es el propósito. ¿Para qué? Leer la Biblia todos los días, de día y de noche. ¿Para qué meditar en ella? Para que la pongas por práctica. Para que hagas que tu vida sea transformada. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Transformarnos por medio de las Escrituras. Llevarnos a una transformación que marque una diferencia, un antes y un después de habernos metido en la palabra. No podemos ser los mismos antes de escudriñar las Escrituras y después de escudriñarlas. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro poderoso. El Evangelio es poderoso para salvación a todos aquellos que creen. Y la palabra de Dios es un libro que va a seguir transformándonos. Es como un martillo que quebranta la roca. Es una forma que Dios tiene para cambiar todo nuestro ser, para sacar lo malo, para llenarnos de bendición. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, en esta parte, en la aplicación, aplicar, yo me tengo que hacer una pregunta. Yo ya he observado, yo ya he interpretado, ahora ya sé de qué habla el texto, qué es lo que se enseña en este pasaje, y ahora yo me pregunto, ¿y de todo esto qué saco yo para mi vida? ¿Qué aplicación tiene este texto para mi propia vida? ¿Qué es lo que el Señor me quería decir a mí de una forma personal? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Porque recuerda que la palabra de Dios, como hemos dicho antes, además de ser un libro humano, la escribieron hombres. El autor no era un hombre, los hombres escribieron, pero eran guiados por el Espíritu Santo para que escribiesen lo que realmente el Señor quería que escribiesen. Entonces, ¿qué es lo que la palabra me dice a mí? Es un libro que escribieron los hombres, pero es un libro vivo. El autor es Dios. Y cuando escribieron se dirigían a unos lectores. Pero como dijo Jesús, y estas cosas
dice, cuando él está orando al Padre en Juan capítulo 17, y está rogando por la unidad, dice, y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. La palabra de Dios se extiende hasta este instante en el tiempo, en la línea temporal. La palabra de Dios siempre tiene un cumplimiento. Y ahora la palabra de Dios también me habla a mí. Yo me tengo que preguntar, ¿qué saco yo de este pasaje? ¿Qué aplicación tiene este texto para mi vida? Eso es fundamental, porque si no, nos quedamos solo en tener un poco más de conocimiento. Y no es nuestro objetivo. Conocer los temas bíblicos, ¿para qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Así vamos a la Escritura, a la Biblia, y tratamos de aplicar todo lo que hemos dicho y de esa manera pues que estemos entendiendo lo que estoy explicando. Ya que estamos en ambiente así de Navidad, estamos a 11 de diciembre, estamos ya a poquitos días para llegar al día de Navidad, pues vamos a ver un texto navideño, un texto que habla del nacimiento de Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, ese es el pasaje que yo quiero interpretar. Entonces yo lo primero que he hecho ha sido leerlo. Entonces vamos a seguir los pasos que hemos dicho. Vamos a tratar de aplicar la teoría que yo antes he mencionado. ¿Cuál era el primer paso que dijimos para una interpretación inductiva? Bueno, el primer paso dijimos era observar. Entonces yo me tengo que preguntar aquí, todo lo que antes decíamos. Voy a observar qué dice, qué personajes aparecen, cuál es el contexto histórico, cuál es el problema, de qué se está tratando, el asunto que este texto trata. Entonces, bueno, yo voy viendo cosas. Por ejemplo, he leído que se promulgó un edicto, entonces yo ahí me detengo. A veces tenemos prisa y la vida es una vida que nos acelera, pero a la hora de leer la Biblia no hay que tener prisa. Yo leo, se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Si tú tienes claro lo que es un edicto, continúa. Pero mucha gente dice, ¿y un edicto qué es? Búscalo en el diccionario, tómate tu tiempo, internet, a ver qué dice la Wikipedia. Bueno, se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Un edicto era una ley, era un mandato. Se transmitía a todo el pueblo. Entonces todo el pueblo sabía que tenían que hacer lo que el edicto decía. En este caso sabemos que fue Augusto César quien promulga este edicto. ¿Y cuál es el edicto? ¿Qué información tenemos? Que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, yo voy reuniendo información. Ya sé que el César, que hay en los tiempos de Roma cuando está pasando este suceso, era Augusto César. Ya sé que lo que está haciendo César es mandar a que se empadronen. ¿Quiénes? Bueno, dice en el mismo versículo, todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, todo el mundo, romanos, hebreos, todos los que vivían en la zona de influencia de Roma, bajo el imperio, todos tenían que empadronarse. También me da otro dato. Dice,
siendo este primer censo, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Vale? Entonces tenemos otra información, que era el primer censo que se hacía y que era Cirenio gobernador de Siria. Bueno, si yo investigo, me enteraré de más cosas. ¿Qué puedo deducir si investigo más? ¿Por qué menciona a Cirenio como gobernador de Siria? Tú te puedes hacer todas estas preguntas. Vale, que Augusto César promulga el edicto, lo entiendo porque todas estas tierras están bajo la autoridad de Roma. Pero ¿por qué el texto me dice que Cirenio era el gobernador de Siria? ¿Siria? Bueno, si tú investigas un poco, entonces te darás cuenta que estos territorios bíblicos, lo que aparece en la Biblia, en estos días del nacimiento de Jesucristo, están en dos territorios, Egipto y los territorios que están bajo Egipto y los territorios que estaban bajo Siria. Judea era una provincia de Siria. Siria era un imperio que invadió antiguamente también las tierras bíblicas y entonces las tierras bíblicas ahora bajo el imperio romano aún se reconocen por estas provincias. Entonces Nazaret, que es donde vive José y María, están bajo la provincia de Siria. Entonces es Cirenio el gobernador en ese lugar. Todo esto la Biblia no te lo dice, tú lo tienes que investigar. Si tú lees, si tú investigas, haces ese trabajo de detective que yo antes os estaba diciendo, pues tú vas a ir incorporando información que nos pueden ser muy útil a la hora de interpretar los textos. ¿Qué más nos dice el pasaje de los personajes? Bueno, dice en el versículo 3 que iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ah, ya tenemos más información. Vemos que el mandato era para todos, como antes lo leímos, todo el mundo tiene que empadronarse, así que todos obedecían, todos. ¿Por qué? Porque si no cumples con la ley, tienes que atenerte a las consecuencias. Roma aplicaría sus consecuencias sobre los que no quisiesen empadronarse. Todos iban para empadronarse. ¿Y dónde iban? Cada uno a su ciudad. Entonces tenemos otro detalle. No te podías empadronar en cualquier sitio. José y María vivían en Nazaret, pero no eran originarios de Nazaret. Ellos nacieron en Belén, en la ciudad de Belén. Entonces tenían que ir a su ciudad natal a empadronarse allí donde nacieron. No te podías empadronar en otro sitio. No es como ahora. Ahora uno se empadrona donde está viviendo, por lo menos aquí en España, en Cataluña. Pero en ese tiempo César quería saber cuántos habitantes había, para los romanos por temas de servicio militar, para los demás, para los judíos y todos estos, por tema de cobro de impuestos. Entonces cada uno se tenía que empadronar en el lugar donde nació. Así que eso provocó que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Vamos teniendo más información. José vive en Nazaret, que está en Galilea. Tienen que ir hasta Belén, que está en Judea. ¿Y qué distancia hay? La Biblia no lo dice, pero nos da 2 puntos, uno de partida y uno de llegada. Entonces tú investigas, eres un detective bíblico, entonces tú buscas un mapa o buscas en internet y entonces te das cuenta que de Nazaret a Belén había entre 120 y 130 kilómetros de distancia. Y tú sigues reuniendo información. También sabes que José era de la casa de David, había nacido en Belén, por eso tenía que ir allí, y que su mujer, dice en el versículo 5, llamada María, también tenía que empadronarse ahí porque también era del mismo lugar, de Belén. Eran del linaje de David. Todos esos son datos importantes. La Biblia no da todos esos detalles porque sí. Si nos está diciendo que José y María eran del linaje de la casa de David, eso es muy importante a la hora de interpretar, porque
Ahora nosotros sabemos que aquí lo que se está anunciando es el nacimiento de Jesucristo. Y las profecías decían que Jesucristo vendría del linaje de David. Hay una genealogía, una línea genealógica desde Adán hasta Jesús, y después hay una línea genealógica desde David hasta Jesús, para mostrarnos que realmente el Mesías tenía que reunir unas características. No podía ser cualquiera que saliese por ahí y dijese, yo soy el Mesías. Bueno, sí, pero a ver, cumples los requisitos. Eres el cumplimiento de las profecías. Jesús tenía que venir de la línea de David. Por eso toda esta información que la Biblia nos da es importante. El gobernador, el edicto, quién era el César, quiénes tenían que hacer esto, las distancias, Belén, Nazaret, todo esto era importante. Que si Cirenio era gobernador de Siria y Belén, que está en Judea, está bajo esta provincia siria, y que en Galilea Nazaret, y qué distancia hay entre las dos, y no sé qué, y todas estas informaciones tú las vas reuniendo. También tenemos más información en cuanto a que María estaba embarazada. Dice, su mujer estaba encinta, estaba desposada con él, estaban casados, y estaba encinta, estaba embarazada. Entonces sabemos que el cumplimiento de su embarazo ocurre mientras ellos están en Belén. Cuando ellos están en Belén, están un tiempo, no es que llegaron, se empadronaron y se volvieron, llegaron y estuvieron días en Belén. Todo eso nos lo está diciendo el texto. Y estando en ese lugar, en Belén, se cumple el día de su alumbramiento, dice, y ella da a luz dice, su primogénito. El primer hijo que José y María tuvieron fue Jesucristo, el primogénito. También dice que no había lugar en el mesón para ellos, así que el alumbramiento, el parto, tuvo lugar en un establo, en un corral, donde estaban los animales. Bueno, ¿ves cuánta información tenemos? Tenemos un montón de información en este pasaje. Ahora nosotros queremos interpretarlo. Estamos en la observación. Ahora vamos a la interpretación. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué enseñanza hay en este pasaje? ¿Por qué la Biblia me cuenta esto? ¿Quién era José y María? ¿Y quién era ese hijo que iba a tener Jesús? Yo tengo una serie de preguntas que tengo que dar respuesta interpretando el pasaje. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, tú ya sabes que una de las reglas de interpretación básicas es estudiar un texto dentro de su contexto. No tengo suficiente información para responder todas las preguntas. ¿Quién era José María? ¿Quién era Jesús? Aquí ni siquiera se da el nombre de Jesús. Dice que dio a luz a su primogénito. Entonces yo me pregunto, ¿y quién es ese primogénito? Entonces yo tengo que ir ampliando el radio de lectura. En su contexto estoy en Lucas 2 del 1 al 7. Voy a ver qué dice antes y después de estos versículos que he leído. Para redimir el tiempo, vámonos nosotros a los versículos siguientes. A ver qué dicen. Vamos a seguir. Versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y bueno, y continúa el pasaje. De momento yo me quedo ahí, ¿vale? Estoy ampliando mi contexto para saber
más datos, tengo que interpretar el significado de esta historia, por qué este hombre y esta mujer, bajo la obediencia de Roma, tienen que ir desde Nazaret hasta Belén a empadronarse y cuando llegan allí tienen a su primer hijo. ¿Qué significa esto? Ahora tengo más información, información muy importante. Ahora yo ya sé que ese niño que ha nacido ahí no es cualquier niño. Han ocurrido cosas gloriosas. Ángeles de los cielos se han manifestado a unos pastores que había allí en los alrededores. ¿Y qué es lo que el ángel ha dicho? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Wow! Ahora yo tengo más información. Ahora yo sé que ese niño primogénito es Cristo el Señor, que es el Salvador. Aún me estoy haciendo preguntas. ¿El Salvador de quién? ¿Por qué? ¿Por qué nace ese niño como Salvador y como Cristo, como Señor? ¿Para qué? Y eso me llevaría ya a al tercer punto, aplicar. Hemos observado, hemos interpretado, y mientras interpretamos vamos ya aplicando. Aplicar. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Está hablando de un Salvador, está hablando de Cristo el Señor. Ahora yo me preguntaría, ¿y yo necesito un Salvador? ¿Es ese Cristo también mi Señor? Y yo sigo ampliando mi búsqueda en el contexto. Recuerda, otra forma de interpretación es buscar textos paralelos que hablen de todo esto. Yo busco en la Escritura otros textos que hablen de Jesús, del Cristo el Salvador y por qué vino, por qué nació. ¿Entiendes? Estoy así a grandes rasgos. Hemos cogido un texto y estoy mostrándoos cómo aplicar lo que hemos dicho, observar, interpretar, aplicar, y tú te tomas tu tiempo, no hay prisa. Si no terminas hoy porque ya se te agotó el tiempo, párate ahí y continúas al día siguiente o cuando continúes con tu plan de estudio bíblico. ¿Qué te parece? Habrá que practicar, ¿no? Todo esto. Mira, hay una serie de premisas de sentido común cuando estudiamos la Biblia de esta forma, cuando queremos interpretar, cuando aplicamos la hermenéutica bíblica, premisas de sentido común que tenemos que tener en cuenta. Primera premisa, el autor no se contradice a sí mismo. Cuando tú lees un texto, tú partes de la base de sentido común que un autor no se va a contradecir a sí mismo, sino todo lo que él escribe pierde credibilidad. Esto no suele ocurrir, a no ser que sea un mentiroso, tenga una mala intención, esté tratando de demostrar lo indemostrable, se fundamente en mentiras y por lo tanto sí que habrá contradicciones. También puede ser que sufra un lapsus grave, de pronto está ahí y uno de esos momentos que se te cruzan por ahí unos cables en las neuronas y dices algo que no es, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, partimos de esta premisa de puro sentido común. El autor no se contradice a sí mismo. Imagínate que en este pasaje que hemos leído, ejemplo, ahí nos está dando el autor una serie de información, pero dice, por ejemplo, cuando está diciendo y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, y un poco más adelante, tú sigues leyendo y un poquito más adelante dices, así que el niño que nació le pusieron por nombre Jesús y era su tercer hijo. Entonces tú de pronto te paras ahí la lectura. ¿Cómo? ¿Su tercer hijo? Antes dijo que era el primogénito. Ahora dice que es el tercer hijo. Ahí hay una contradicción. El autor se está contradiciendo. ¿Por qué haría esto el autor? Bueno, porque ha tenido un lapsus o porque está mintiendo. Y un mentiroso se delata a sí mismo, se contradice. A un mentiroso, como dice ese refrán popular, que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Algo así dice. O sea, un mentiroso, para mantener sus mentiras, tiene que crear nuevas mentiras.
Entonces, antes o después le vas a encontrar ahí las contradicciones. Esta es la primera premisa. El autor no se contradice a sí mismo. Si tú encuentras una aparente contradicción en la Biblia, tienes que ver a ver por qué dice eso. Ahí hay un significado. Segunda premisa de sentido común es que el contexto es de suma importancia, como estamos viendo aquí. Ciertas palabras adquieren su significado completo cuando tú avanzas en el texto. Hay cosas que aquí se están diciendo que si no sigues leyendo no entiendes por qué, como nos ha pasado a nosotros. ¿Por qué se nos está contando esta historia de un hombre y una mujer que tienen que ir hasta Belén desde Nazaret y allí tienen un hijo? Bueno, cuando tú investigas más seguramente descubrirías que hay una profecía que decía que Jesucristo nacería en Belén. Si José y María vivían en Nazaret y el anuncio del ángel a María es que vas a tener un hijo, pero ella vive en Nazaret, y el ángel le dice, pero el hijo que tienes no es cualquier niño, el hijo que tienes es la promesa, es el Mesías, el Redentor del mundo, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de pronto José y María leen en las Escrituras que el Cristo habría de nacer en Belén. Así los magos le preguntaron a Herodes cuando vienen los sabios del Oriente y le preguntan, ¿sabes algo de esto? Porque hemos visto la señal en el cielo del nacimiento del Mesías, del Cristo, el Rey, y hemos venido para adorarle. ¿Y qué hizo Herodes? Consultó a los sacerdotes, a los conocedores, a los escribas, y los escribas le dijeron, sí, está profetizado que en Belén de Judea nacería el niño. Entonces, toda esta historia cobra sentido conforme tú avanzas en el conocimiento, en el contexto. El contexto es de suma, de vital importancia para poder avanzar en el conocimiento del mensaje. El contexto identifica el significado que se quería dar. Cuando yo voy leyendo el contexto, voy entendiendo. Si no, vas a sacar conclusiones erróneas. Por eso repetimos esta frase que dice toda la verdad, un texto sin su contexto es un pretexto. Tercera premisa de sentido común, lo difícil debe interpretarse a la luz de lo evidente. A veces nos metemos en temas difíciles y nos perdemos porque perdemos de vista lo evidente, lo básico. Por eso, en estos temas que antes yo os comentaba, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Yo a veces, consulto todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas y quiero escuchar qué opinan estos teólogos y qué opinan los otros teólogos. ¿Y sabes la sensación que a veces me da? Que se meten tanto en querer hilar tan fino que pierden de vista lo evidente. Por eso yo os citaba ese versículo bíblico que el Señor escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. Jesús decía, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Y a veces para entender verdades bíblicas hay que tener esa inocencia de venir a la Escritura sin ya nuestras ideas preconcebidas. Cuando tú vienes ya con tu teología aquí dentro, es que en mi iglesia siempre se dijo así, es que mi pastor me enseñó, es que yo siempre creí. Cuando tú vienes ya con tus propios prejuicios, a lo mejor no recibes la enseñanza, el alimento que viene de parte del Señor y tienes un problema, ¿entiendes? Entonces necesitamos, para estudiar lo difícil, entender lo evidente y lo simple, lo básico. De ahí que la palabra de Dios nos enseña que primero empecemos por las cosas sencillas y después ya iremos profundizando en las cosas más sólidas. La leche espiritual es para los neófitos, para los niños recién nacidos, espiritualmente hablando. Después, con el tiempo, uno ya va a comer alimentos más sólidos. Pablo, al escribirle a los Corintios, 1 Corintios 3, versículo 1 y 2, les decía, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Los temas difíciles en la Biblia no son para cualquier creyente. Aquí dice que son
para los que son capaces de interpretarlo. Todo tiene un nivel. Si hay temas en los que no somos capaces, bueno, pues no saquemos deducciones porque nos podemos equivocar. Tenemos mucho alimento. Hay mucho que comer en la Escritura. Quédate con lo que puedes digerir. Considéralo todo, retener lo bueno, dice la palabra. Y no te condiciones a quedarte con una idea porque alguien te lo dijo que era así. No, confía en el Espíritu Santo. Déjate llevar por él para recibir todo ese alimento espiritual. Otra premisa básica es que las partes deben interpretarse a la luz de toda la Biblia, de la totalidad. Cada texto al final tiene un contexto absoluto que es la propia palabra de Dios. Entonces un texto no puede decir algo que la totalidad niegue. Si tú estás estudiando en este pasaje y parece que dice algo que contradice la totalidad, tiene que haber una explicación. No puedes sacar una ley de un pasaje así que niegue la totalidad del contexto. Por ejemplo, si alguien está ahí leyendo, mira, en el mismo pasaje que estábamos antes, en Lucas capítulo 2, hemos leído en el versículo 11, así no nos vamos ahora a otro sitio y redimimos el tiempo, para poner un ejemplo. En Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces yo puedo sacar una deducción de eso. ¿Nos ha nacido a quién? A los hombres, a toda la humanidad. ¿Qué es lo que nació? ¿Qué es lo que ocurrió? Que nos nació un Salvador, Cristo el Señor. Entonces yo, en este texto, puedo sacar mis deducciones. Una deducción, ya que nos ha nacido a todos un Salvador, es que todos seremos salvos. Por lo tanto, nadie se perderá. No existe el infierno. ¿Vale? Entonces, yo este texto lo voy a considerar a la luz de la totalidad de la Escritura. Y yo me pregunto, ¿realmente qué dice la Biblia? ¿Dice que todos se van a salvar porque Cristo es el Salvador de todos? ¿Realmente la Biblia dice que no existe el infierno? Y yo ahora investigo en la Biblia este tema. Textos paralelos, textos que tratan el tema, y voy a desarrollar todo eso. No vamos a estudiar el tema ahora porque nos requeriría ver muchos textos, pero déjame que te ponga uno como ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos, leeremos ahí del 1 en adelante, a ver hasta dónde llegaremos. Segunda de Pedro dije, segunda de Pedro 2, leemos del versículo 1, podemos leer hasta el 9, segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Desechando pues, segunda, he dicho que me quedé en primera. Segunda de Pedro 2, del 1 al 9. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿notas? Todos se salvarán. De momento aquí habla de falsos maestros y profetas que van a traer sobre sí destrucción repentina. ¿Quiere decir eso que se condenarán? No sé, vamos a leer un poquito más. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habla de condenación, de perdición sobre estas personas que niegan la verdad. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados del juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, entonces ya hubo un precedente. En la antigüedad ya pasó algo de que unos se salvaron y otros se perdieron. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces tú vas leyendo textos como este y te das cuenta que la Biblia no dice que todos se van a salvar. Y la Biblia habla de un lugar de perdición. La palabra infierno es bíblica, aparece en diferentes pasajes en la Biblia, etc. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí por esta tarde porque ya se nos ha hecho la hora. Seguimos avanzando, hemos avanzado un poquito más en asentar bases para interpretar la palabra de Dios correctamente, hermenéutica bíblica. Hoy hemos clarificado algunos puntos, cosas que ya hemos ido hablando, vamos puntualizando, resumiendo, aportando nuevas cosas, porque deseo y espero que todo esto te sirva para ser realmente un verdadero intérprete de la palabra y que tu vida siga siendo transformada cada día más y más por toda esa riqueza que tenemos en la palabra de Dios. Yo os voy a ayudar en todo lo que pueda, humildemente y tratando de ser solo una herramienta en las manos de Dios para enseñaros. Cada día, si Dios lo permite, seguiremos aquí, pero tú también por ti mismo tienes que meterte en la Escritura, tienes que esforzarte en recibir ese alimento espiritual privado, personal, entre Dios y tú, pero con la interpretación correcta, con la hermenéutica bíblica correcta. Amén, hermanos. Bueno, pues me despido de vosotros. Hoy viernes, recordad que antes os anuncié que mañana sábado tenemos un día especial. Por la mañana a las 10:30 vamos a estar con Juan Varela y su esposa Marimar. Son expertos, son hermanos muy bien formados, dirigen el Instituto INFA para la familia, son expertos en temas de familia, de identidad de género, de homosexualidad, etcétera. Y la verdad es que es una bendición escucharles. Están siempre solicitadísimos. Tenían que venir físicamente, pero por causa del COVID-19 no pueden, así que vamos a hacer las actividades vía Internet. Será a través de la plataforma Zoom, que es una plataforma como un aula virtual. Ahí nos reunimos todos, nos podemos ver. Si tú quieres mantener tu cámara apagada para que no te vean porque no te maquillaste bien, pues no pasa nada, pero podemos hablar, podemos escuchar. La dinámica de la reunión, 10:30 de la mañana, será una conferencia de Juan Varela. Yo compartí el cartel con el tema, la información, y al acabar pues habrá una serie de preguntas, de coloquio, ¿vale? Y por la tarde a las 6 repetimos, otra vez con Juan Varela y Marimar, en otro tema importante de la familia. Creo que Dios nos va a bendecir. Por eso te animo a que no te lo pierdas. Es una ocasión única poder estar con nuestros queridos hermanos. Están siempre súper solicitadísimos, su agenda siempre está llena y tenerlos con nosotros es un regalo. Yo voy a compartir, quizás esta noche o si no mañana por la mañana, los enlaces de Zoom para que vosotros podáis entrar al aula virtual. Solamente clicando encima del enlace que yo os compartiré por WhatsApp o por aquí por Facebook o Messenger. Entonces, si tenéis instalado Zoom, entraréis a la sala directamente. Si no tenéis instalado Zoom, el propio sistema os pedirá si os queréis instalar. La aplicación es muy sencilla, te ocupa muy poca memoria, solamente tienes que dar ahí unos datos y ya quedas inscrito, quedas con tu Zoom registrado en tu dispositivo. Y es muy fácil, después solamente dejarte llevar ahí con las indicaciones. Es el tiempo en el que estamos, reuniones virtuales. Así que os emplazo mañana, por la mañana a las 10:30 nos vemos. A las 6 nos vemos otra vez, pero si os quedáis con hambre, a las 9 de la noche estaremos aquí como siempre con nuestro estudio bíblico. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga y que os cuide, que termine de pasar un viernes súper bendecido. Con los del Seminario Bíblico de Fe, en un rato nos vemos. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Os amo con el amor del Señor.